Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Seamos imitadores de Dios como sus hijos queridos. Así proclama el Salmo primero. Hoy 24 de octubre del año 2022, que en gracia de Dios nos permite meditar la palabra en el Evangelio de San Lucas, la sanación a una mujer encorvada en día sábado, frente a los fariseos y la muchedumbre, que causa expresiones distintas, reacciones contrarias y falta de fe en el Señor, dejar hacer su obra. En la carta de San Pablo a los Efesios nos convoca a meditar en las enseñanzas que Pablo hace sobre las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Entre ellos está pues en la misericordia de Dios, la amabilidad, la fraternidad, la solidaridad, entre otros valores. En campus, hoy en Fundación Amayá, en municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. Sea entonces la palabra de hoy que nos permita hacer esta hermosa meditación y dar espacio para reflexiones sucesivas con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y una contextualización para la acción en Cambio Gnosis Fundación, posteriormente, Dios mediante. Como se decía en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y 5, sobre las aplicaciones concretas en la exhortación que hace a la vida cristiana. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pecan, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impurezas o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo primero, seamos imitadores de Dios como hijos queridos. En torno a una felicidad verdadera. Feliz el hombre
que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con las que se burlan de Dios, sino que se pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da un fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Seamos imitadores de Dios como sus hijos queridos. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento, por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos llevan al desastre. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el capítulo 13, entre los versículos 10 y 17 del Evangelio según San Lucas, Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó: «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes al buey o al burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver de las grandes cosas que él hacía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, y sí que les tiene que dar vergüenza a los hipócritas fariseos, doctores de la ley, sacerdotes y falsos profetas, en relación con la incoherencia en su sentir, en su pensar y en su actuar. Decía Jesús en algún momento: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Referente a la ley mosaica, los 613 preceptos de la Torá, y Jesús, como judío respetuoso de la ley, vino a darle plenitud. Pero la plenitud es siempre. Como cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? 7, siempre. 7 es plenitud. Así se parta en la semana 7 días y así se escriban prescripciones, recetas y dogmas para impostar. Es una idolatría de estos seres en lo religioso, también en lo político, en lo económico. No solo decirle a Dios qué tiene que hacer, sino cómo y cuándo y dónde y para qué. No faltaba más soberbia espiritual, intelectual y emocional que una criatura, como cualquiera de nosotros, le quiera poner la ley a Dios
y estar por encima de Dios, y estar por encima de la humanidad, y estar por encima del bien vivir. ¿No es eso lo que rezan? Shema, escucha Israel, Elohim, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el orden. Y es el orden natural y es el orden de la creación. Dios nos amó primero. Hizo todas las criaturas, entre ellas las criaturas humanas, no de la forma como se interpreta, que es ser superiores, ni a ninguna criatura, ni incluso humana, ni no humana, ni en la creación. Como dice San Pablo a los Efesios, todos somos cuerpo de Cristo, con alma, con mente, con cuerpo. Estamos conectados a ser parte de una raza humana, de una humanidad, de una cristiandad. No hay que esperar quién esté adelante, quién esté atrás, a quién tenemos que someter y quién nos debe rendir pleitesía, ni menos esperar reconocimiento y méritos. Es hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, amar, misericordia. Misericordia quiero y no palabras. Y la palabra así de Dios, ponerla en acción, una acción creadora y transformar nuestro ser y ayudar a que los otros también lo hagan. Esta hermosa manifestación propia de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote, por eso hace la sanación. Y en San Lucas, muy propio él, siendo médico, gran investigador y escritor, tomar estos detalles. Sanación de una mujer encorvada, 18 años, ya que había hecho una lectura, una investigación para dar esa precisión. Esos 18 años de esta mujer, ¿qué representa en el pueblo de Israel? Pues una mujer sin ningún derecho a nada, sin ningún privilegio, desfavorecida por una sociedad machista y más considerada pecadora o impura porque tenía espíritus que le habían causado ese maleficio de estar encorvada. Y dan los detalles ahí en la sanación que hace Jesús, que primero Él va hacia ella. O sea, Dios nos amó primero, es Dios quien nos busca, nos llama y se hace el encontrado. Para encontrar una mujer que además de esas limitaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas de la época, ser menospreciada, subvalorada, desestimada, llega Jesús a sanarla en el alma como criatura divina, como ser humano, como persona, para darle la dignidad, y más como mujer. Dice allí que no se podía enderezar en ninguna otra forma. O sea, no solo físicamente, mentalmente y espiritualmente, esta mujer habría de tener taras, traumas, dolencias. Habría tenido sufrimientos, padecimientos y quizás remordimientos por culpas que le han imputado en la sociedad, cuando se decía allí mismo desde Israel que en las futuras generaciones habrían de pagar las culpas de los padres. Eso habría que revisarlo muy bien en qué forma más bien los padres fomentamos, porque ahí cabemos nosotros, bendito Dios, como padres de familia, como padres educadores, como padres orientadores en una organización social, en una organización productiva o una organización de lo político, en cualquiera forma de organización, queriendo aparecer de protagonistas, de líderes, de ir adelantados. Valiente gracia. Ahí quedó demostrado plenamente, primero Dios, que la humanidad y primero que cualquier criatura. Y que la salud, la educación, esos servicios son en gracia de Dios. Ayer lo meditaba en la palabra,
en la liturgia nuestro hermano Pedro Justo Berrío en la parroquia del Carmelo, hablando de las sombras y de las imágenes, haciendo referencia a los hipócritas, como en este caso, la oración del fariseo y la oración del publicano, que es el servidor de lo público, queriendo prestar unos servicios que, mire, los hace Dios por su infinita bondad y misericordia y gracia divina. Sanar no solo las dolencias del cuerpo, sino sanar el espíritu y sanar la mente. Y esto nos llama la atención maravillosamente, porque en la misma forma, como decía el Salmo primero, o como dice el Salmo y seguirá diciendo, amén, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos suyos. En Dios, alma, mente y cuerpo. Ser una sola cosa, una sola entidad, una sola partícula de la divinidad. El ser encorvado allí significa estar pegado a la tierra, con la cabeza gacha, ser esclavo a las criaturas, incluso idolatrando la tierra. La tierra es una criatura mayor, más grande, con más fuerza, pero está en constante movimiento y se transforma, sufre un proceso de transformación, o sea que la mente de la tierra está afuera, el alma de la tierra está afuera, por eso hay que levantar la cabeza, que es lo que hace nuestro Señor Jesús al enderezar a esta mujer. Deje mirar la tierra, sí pares en ella. Hay que pararnos en la realidad, saber dónde estamos parados, esa es la cruz. Pero mire cómo la cruz se orienta verticalmente hacia arriba, a buscar la divinidad, al cielo. Es que somos seres celestiales, somos seres poseídos de la divinidad, con cualidades esenciales, ahí lo rescata Pablo a los Efesios. Esas gracias son las que hay que pedir a la divinidad, sabiduría, conocimiento, discernimiento sobre todo, para dar las gracias de todos juntos como una unidad en Cristo, no individuales, porque son es para el servicio común. Ninguno tiene una gracia para que se apropie de ella, ni se haga el gracioso, ni se llene de supuestas gracias. Eso del enriquecimiento, aferrarse al dinero, aferrarse a las cosas materiales, aferrarse a una criatura, eso es idolatría. Los mismos hipócritas fariseos son idólatras, se hacen proclamar como ídolos, para que la gente los busque a ellos antes que a Dios. ¿Cómo así? No faltaba más soberbia, más arrogancia, más hipocresía, que se le antepone a alguien al camino a Dios y se hacen llamar dignatarios, merecedores de Dios y de todo el reconocimiento y santos. Y eso ocurre en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en todas las entes de gobierno, en todos los entes de producción, como decía, la economía, en la sociedad. Nosotros no tenemos que, eso es inmadurez espiritual, intelectual y emocional, tener que esperar reconocimiento de los otros, merecimiento por los otros y un afianzamiento en la confianza, valga la redundancia, porque el otro me lo diga. Estas redes sociales son la engañifa más grande, haciendo buscar seguidores. Mire, hablan de una sociedad evolucionada, hoy día siglo XXI, y que hemos superado, según teorías de Occidente, el hombre de las cavernas y el hombre primitivo y la mujer recolectora, cazadora, pescadora, para entonces ya llegar a una oficina, sentarnos en un escritorio, hacer lo mismo, encorvados, rindiéndole pleitesía a la tecnología, desperdiciando las gracias, los talentos, las virtudes que Dios nos ha dado de poder caminar, bendito Dios, quienes aún no lo pueden hacer, pero hay medios, hay infraestructura que ayudan a ello, para el desplazamiento, para comunicar con otros, para transformar la sociedad, y encerrados, trabajando todos los días de la semana, incluso, como se dice en nuestro medio, chupasangres, patrones, esclavizantes de la gente, trabajando un domingo, que es el día de descanso del Señor, el Sabbat para los de Israel, y aún poniéndoles trabajo en la casa, es más que un delito y lo reconozcan ahí la Organización Internacional del Trabajo y los Derechos y las normas, la justicia humana. Eso es hipocresía, porque se dice, pues no se hace.
Es más, ¿quién dijo que en la semana hay días establecidos para la salud? No faltaba más, y hay entidades de salud que con vergüenza dicen urgencias los martes y los jueves de 10 a 12. Las pandemias tal día no pueden ocurrir en otros días porque no estamos preparados, porque no tenemos preparada la infraestructura. ¿Y cuál es la infraestructura que necesita? ¿Sabe o no sabe sanar? ¿Tiene o no tiene con qué sanar? ¿Va a sanar o no va a sanar? Si no, no lo puede hacer. Cosas de accidentes, cosas de programación, habrá que hacerlas, pero paciente, pero no es de la paciencia que hay que tener con Dios, es de paciente por esperar que hagan turno, y otros felices poniendo a hacer filas, no solo para la salud, para la educación, para el deporte. Son las vergüenzas humanas de supeditar a todo el mundo a que le prestamos el servicio y no lo prestamos porque es mejor que hagan fila para decir que es muy buena la empresa, que es muy buena la organización, que mire toda la clientela que tiene. Objetos de mercado, objetos de la tecnología, objetos de la naturaleza, no falta en educación, todo el mundo sembrando, agachados como recolectores, haciéndole todo pleitesía que salvar los animalitos, muy lindos, muy queridos. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Y dónde está la dignidad humana? ¿Por qué no levantar la cabeza y mirar al cielo y pensar que es que el alma trasciende? Esa no se va a quedar en el cuerpo, no se va a corromper como el resto de las cosas del cuerpo. Este biotraje es prestado. Y la mente es para ponerla a funcionar con todos. Una mente individual es con todo respeto y amor del mundo, es una para un autista, aislada, independiente. ¿Para qué le sirve? ¿A qué le sirve un talento si no lo pone a, servir, a prestar un servicio? Es la parábola de los talentos. Es talento, es talento, es talento para ponerlo a trabajar. Hágale, hágalo. Y lo hago porque yo también soy igual. Es que, mis amores, esto es una cachetada cognitiva, como decía un tutor que tuve por ahí en los estudios. Pero es que nuestro maestro es maravilloso como enseña, cómo aprovecha cada circunstancia para hacer una sanación plena y darle la libertad a esta mujer, solo la da Dios. Esa felicidad, esa salud, todas esas gracias las da Dios. Los demás somos espectadores. Unos allá de chismosos, perdón, o de curiosos, y otros viendo es que el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro es la vida y creer en la vida y que la dignidad humana la da Dios en la salud, en la educación. Todo está allí. Es ser imitadores de Dios, no lo dice allí. Creadores con el Padre Creador, sanadores con Jesucristo sanador y santificadores con el Espíritu Santo santificador. No es eso lo que nos enseña. Y eso solo se consigue con oración, meditación profunda y el ayuno de todas esas idolatrías. Empezar a quitarnos todas esas cosas que nos tienen encorvados, agachados, agachándole la cabeza a otra criatura semejante a uno, a una máquina, a una tecnología. Nos debiera dar vergüenza. Tantas horas pasamos en el día pegados de estos aparatos, pegados de un pupitre, en una escuela, pegados de una estática. Y tantos seres queriendo caminar y no pudiendo. Eso sí nos debería dar vergüenza. Y lo digo amorosamente porque mi abuela toda la vida la conocí encorvada. Bendito sea mi Dios, una santa. La tenga Dios en su gloria. Aprendía yo lo que era eso. Conmueve mucho. Abuelos y ellos dejar su vida al final y verlos como, no lo digo por ella, con los adultos mayores. Ahorita Carlos Montoya hacía esa oración por ellos, tan hermosos, como despojos, como estorbos de la sociedad. Los seres sabios, los seres con todo el conocimiento, con toda la experiencia, con toda la gracia de Dios. Y así mismo hacemos con Jesucristo. Lo lapidamos, lo castigamos, lo escondemos, lo negamos, nos burlamos de Él en la cara y nos llamamos hijos de Dios. Y le vamos a servir a una institución, a otro que nos paga por un bendito metal que no ha sino mal manejado, desgracias. Eso es un medio, no es un fin. Bueno, yo no me quisiera extender, pero esta meditación de hoy es bastante conmovedora, bastante profunda.
Y mis amores, lo hago con fuerza porque es que para mí también tiene que entrar eso. Pasa uno mucho tiempo estático y nosotros no somos plantas. Quisieran los abuelos árboles poder caminar y no pueden, pero hacen perfectamente lo que tienen que hacer, imitando la obra de Dios, que es amor, y Dios nos amó primero y nos ama. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, y ustedes y sus seres amados también compartan el amor en Dios. Amén. Hasta pronto. Muchas gracias.